Hola, mi nombre es Marta y les voy a hablar sobre la anexión de Texas a Estados Unidos. Para comenzar con el tema, les voy a mencionar los antecedentes históricos del conflicto. Todo comenzó con que Texas era un territorio escasamente poblado, pertenecía al estado de Coahuila y de Texas. Para 1819 había una mayoría estadounidense en el territorio, por lo que en 1834 ya eran 30,000 estadounidenses frente a 7,800 mexicanos. En 1835 se llevó a cabo la Revolución Tejana y por ende la República Tejana. En 1845 fue cuando se realizó la anexión de Texas, pero no hubo un tratado, por lo que no fue reconocida por México hasta 1848 con el Tratado de Guadalupe Hidalgo, que le mencionaré más adelante. Después de esto se llevó a cabo la guerra entre México y Estados Unidos en los años de 1846 y finalizó en 1848. Gracias al antecedente de que había una mayoría estadounidense en el territorio, fue que Estados Unidos obtuvo la victoria y por ende se llevó a cabo la anexión de Texas a Estados Unidos mediante el tratado. Las causas de esta guerrilla fueron por el centralismo y el desconocimiento de la Constitución y se buscaba abolir la esclavitud en Texas. Las consecuencias fueron el reconocimiento de la soberanía de Estados Unidos sobre Texas y el Tratado de Guadalupe Hidalgo, que fue el Tratado de la Paz, que consistió en delimitar la división del territorio, que fue marcada por el río Bravo, proteger los derechos civiles y de propiedad de los mexicanos que ya residían en el territorio y patrullar el área de la frontera para evitar invasiones. Conociendo todo esto, para responder a la pregunta de por qué la anexión de Texas a Estados Unidos es una lección geopolítica para el país, es necesario profundizar en sus consecuencias, que son, como primer consecuencia, la pérdida de gran territorio mexicano, que si no lo hubiéramos perdido, México no tendría que depender tanto de Estados Unidos, porque hasta la fecha tenemos que depender de las acciones que vaya o las decisiones que vaya a tomar Estados Unidos. Y México siempre se ha caracterizado por ser un país con muchos recursos, pero el problema es que no saben utilizarlos. Y si nosotros tuviéramos todo este territorio, tendríamos mayores riquezas y mayor fuente para aprovechar estos recursos y no depender de otros. Como segundo punto es el desprestigio del presidente. Al vender Santana la mayoría del territorio mexicano, esto fue una traición a la patria. De hecho, es conocido como el vendepatria. Y este acto prácticamente fue una debilidad a nuestra soberanía y a nuestra representatividad. Como tercer punto está la invasión de Estados Unidos de California a Nuevo México. Esta fue un acto expansionista de Estados Unidos al abarcar más territorio mexicano y el problema fue que México no pudo enfrentar este conflicto porque ya tenía problemas internos por todas las cuestiones políticas que estaban sucediendo en el país y esto generó obviamente que Estados Unidos ganara más territorio. Como cuarto punto es la derrota moral del pueblo mexicano, que a consecuencia de todas las batallas como la de Molino del Rey y de Chapultepec, que Estados Unidos estuvo 9 meses ondeando su bandera en el Palacio Nacional, pues el pueblo mexicano ya estaba indignado y herido porque nuestra patria estaba siendo debilitada, entonces ya no teníamos ese honor que le caracteriza a México. Para concluir, fue la firma del Tratado Guadalupe Hidalgo, que como vimos fue un tratado que erradicó los problemas entre Estados Unidos y México, pero a mi parecer sí se erradicaron, bueno, sí se delimitó el territorio entre Estados Unidos y México, sí se protegieron los derechos civiles y patrimoniales, sin embargo, el daño quedó hecho. Las mayores ganancias fueron para Estados Unidos, porque ellos fueron los que se quedaron con todo el territorio. Para concluir con este análisis, también es importante conocer el concepto de geopolítica. Geopolítica es la base geográfica del Estado, conformada por elementos físicos, políticos y geográficos. Los geográficos es prácticamente el territorio en su totalidad. Este acontecimiento es una lección importante ya que México tenía la incapacidad de tomar medidas eficaces para proteger los territorios del norte y principalmente Texas. La desventaja de México residía en la economía y en la estructura política, ya que el territorio se perdió por esta incapacidad del Estado mexicano para movilizar los recursos de la nación en defensa
nacional y sobre todo de la soberanía. Entonces, en México no había iniciativa militar, el pueblo no confiaba en las clases dominantes, no había una confianza, por lo que no se podían apoyar del pueblo y sobre todo no atendían las necesidades de la defensa nacional. Como conclusión, hay que aprender de las lecciones históricas para no cometer los mismos errores. Por ejemplo, actualmente tenemos el mismo problema con Estados Unidos de que dependemos de ellos. No hay iniciativas militares y está debilitada la defensa nacional. Es apenas que está surgiendo de nuevo. Entonces hay que aprender de esos errores para no cometerlos en la actualidad. Y sobre todo, la política son decisiones colectivas. Ya no podemos recaer en toma de decisiones individuales, porque la política interviene a toda la sociedad, todas las decisiones que tomes van a afectar o beneficiar a la sociedad y a tu pueblo. No pueden estar tomando decisiones tan egoístas sin considerar a los demás y hay que aprovechar lo que es México, o sea, todos los recursos, pero para nuestro beneficio, no para beneficio de otros. Es por esto que elegí este tema, ya que es un claro ejemplo de cómo desde hace muchos años se han aprovechado de los recursos en México y de los malos políticos que ha tenido el país, que han tomado malas decisiones y simplemente para recordar lo que no debemos de hacer. Muchísimas gracias.